Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Antes de empezar este vídeo sobre los dragones, ¿vale? Voy a daros un pequeño anuncio importante. Y es que por fin tengo el micro y los cascos que necesitaba para empezar a hacer los directitos. Así que este mismo viernes, ¿vale? Me gustaría hacer un directo para el canal. Seguramente haré otro pequeño vídeo simplemente avisando, ¿vale? Para los que no hayan visto este vídeo. Pero bueno, simplemente decir que haremos un directo este viernes, será respondiendo preguntas que tengáis y a la vez también haremos una invocación al animal espiritual. Esto es muy similar a lo que ya hicimos en su momento en Instagram, en el primer directo que hice, pero esta vez lo vamos a hacer por el canal de YouTube para los que no pudieron estar en el directito de Instagram. Así que ya sabéis, pasaros por ahí este viernes para que os responda preguntas y a la vez para hacer esa invocación al animal espiritual. Es una invocación que no requiere de materiales, es muy sencilla, ¿vale? Se hace a través de una meditación que yo os guiaré en ella, así que es muy sencillo y ya os explicaré todo en ese directito. Pero sin más, vamos a pasar por fin al vídeo que nos acarrea hoy, así que vamos a ello. Vale chicos, pues hoy el tema son los dragones. Y he puesto este enfoque en esta ocasión porque aquí atrás tengo mi altar a él. Ahora luego os explicaré el cómo invocarlos, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre los dragones y qué tipo de entidad son. Para muchos los dragones son considerados una raza elemental, pero hay muchos que consideran que los dragones es el máximo grado de los elementales que existe, ya que se considera que el dragón lleva todos los elementos. Según dicen muchos, al el dragón tener las alas representaría el aire, su aliento de fuego representaría el fuego, lógicamente, el elemento del fuego, sus membranas y todas estas partes que parecen como aletas serían el elemento agua, y el elemento tierra son las cuatro patas, ¿vale? Que pues, lógicamente le permiten andar sobre la tierra, etcétera, ¿vale? Esto es lo que dicen muchos que trabajan los dragones, aunque sin embargo les digo a todos ellos que yo yo tengo mi dragón y tengo un chaval, ¿vale? Con el que también, él también trabaja esoterismo y otras cosas y sobre todo las kinesis, y yo le ayudé a tener su propio dragón. Y cuando él lo invocó, él me dijo que su dragón tenía como cualidades de electricidad, ¿vale? Como algo parecido a la electroquinesis, ¿vale? De hecho, él trabaja la electroquinesis y me dijo que notó que empezaba a tener más poder, ¿vale? Como más fuerza su electroquinesis, ¿vale? Entonces, dado que yo he experimentado con estas cosas y mi dragón, por ejemplo, yo he visto que tiene poderes como de fotoquinesia, o sea, de la luz, no considero que los dragones representen todos los elementos, o por lo menos yo creo que tienen un elemento principal en el que está, en el que estaría como más fuerte para él, no sé cómo explicar bien esto, pero básicamente, igual que un elemental, está conectado a un solo elemento principalmente, ¿no? Aunque pueda tener parte de los otros. Es verdad que no son unos elementales como los demás, son un poco especiales y tienen mayor poder y mayor fuerza. Sin embargo, considero que no por ello dejan de ser elementales o no dejan de estar conectados con elementos. Sin embargo, considero que son similares a los Dijin, aunque están más conectados. Los Dijin, por ejemplo, al elemento fuego en la mayoría de casos, aunque también hay Dijins de otros tipos, pero en la mayoría de casos están conectados al elemento fuego, no son considerados unos elementales como tal, ¿vale? Pero considero que los dragones pueden estar conectados a todos tipos de elementos, por lo que sean algo similar a los elementales, pero realmente es otra raza, ¿vale? Pero para muchos les gusta considerar los elementales. Esto ya va un poquito más al gusto de cada uno como lo quiera considerar, ¿vale? Para muchos la invocación a los dragones y la adoración de estos es una parte más de su rutina mágica y demás, ¿vale? Estos que trabajan con los dragones prioritariamente se le consideran dracomantes, ¿vale? Y se dice que practican la dracomancia, ¿vale? Que sería pues trabajo con los dragones, usar el poder de los dragones para sus trabajos en el mundo mágico. Por decir el mundo mágico, no todo lo que tendría que ver con el esoterismo y la magia, ¿vale? Yo sin embargo no me especializo tampoco en esta magia, pero sí tengo mi propio dragón, ¿vale? Invocado. Estas son entidades como otra cualquiera y que cualquiera puede tener. De hecho hay mucha gente que considera que el dragón es un guía espiritual más que tenemos en este mundo, igual que lo sería el animal espiritual o otros guías. Yo sí he notado que es muy fácil de conseguir conectar con uno de estos dragones, casi siempre los dragones están dispuestos a ayudar a las personas, pero por lo que he estado viendo,
creo que solo se puede conectar con uno o es muy difícil llegar a conectar con más de uno, ¿vale? Así que os lo aviso. Para los que quieran intentar tener varios dragones, deciros que lo veo bastante complicado de que se pueda hacer. No sé hasta qué punto esto sería realmente posible. Así que bueno, os dejo el aviso dado. Sin embargo, tampoco sé si realmente sea factible, porque por ejemplo con los Dijin sí que es verdad que es más difícil conectar con varios, pero no es imposible. O sea, puedes tener varios Dijin, pero es más difícil que con uno solo, lógicamente, ¿vale? Normalmente ya otro Dijin no suele querer estar con una persona que ya tiene un Dijin. No sé si en el caso de dragones es igual o en este caso sea totalmente imposible, pero sé seguro que normalmente no se suelen tener más de un dragón. Sin embargo, no sé si es porque es imposible o solo muy difícil, ¿vale? Como ya digo, no me especializo tampoco en esta magia, pero sí sé cómo se usa y sí tengo mi propio dragón y quiero enseñaros a invocar a estas entidades, ¿vale? Que pueden servirnos como guardianes, protectores y demás, ¿vale? No tienen ningún peligro, la gran mayoría de dragones no son entidades negativas, es muy raro encontrarse con un dragón que sea una entidad negativa y normalmente estas entidades negativas no se suelen acercar a las personas, ¿vale? Pero digamos que de 100 dragones a lo mejor uno o ninguno pueda ser negativo, ¿vale? No es como que haya, no es como los Dijin, que hay ciertas facciones, digamos, dentro de ellos y que haya facciones que van en contra de las personas, no, ¿vale? No es el caso, en este caso no sería igual, ¿vale? Vale, ahora vamos a pasar, dicho esto, a la invocación del dragón. Y la invocación del dragón es bastante simple y bastante sencilla. Se trata de, o yo por lo menos lo que hice, ¿vale? En mi caso, no sé si habrá otros tipos de invocaciones distintas, pero en mi caso yo lo que hice fue crear su propio, entre comillas, altar, ¿vale? En este caso el altar que tenemos sería este que tenemos aquí atrás. Luego os pondré unas imágenes bien enseñándolo bien, ¿vale? Más desde cerca. Pero como bien veis, tengo esta estatuilla de un dragón, ¿vale? Con su espada, ¿vale? Porque la espada además es real, es como una daga. Bueno, no es real porque no tiene filo, ¿vale? Lo tiene como quitado, pero es una daga, ¿vale? Y su soporte es el dragón, ¿vale? Y decidí usar esto como altar. Tú puedes coger cualquier imagen, representación de un dragón y transformarla en tu altar para el dragón. En este caso está ahí, justo en la zona más alta del cuarto. Se recomienda que esté en la zona más alta de nuestro cuarto para que tome toda la energía del cuarto, ¿vale? Y tenga ese control en cierta medida de la energía del cuarto. Y así el dragón pueda tomar mayor energía y alimentarse, ¿vale? También los dragones suelen ser bastantes amantes del oro, las riquezas, etcétera, ¿vale? Ya esto es algo que se ha escuchado mucho en la mitología, ¿vale? Pero no es mentira en parte, ¿vale? Y aunque también busca la energía y demás, suele gustarle las ofrendas de, bueno, oro, dinero, etcétera, ¿vale? Por lo que yo bajo el altar, justo debajo, siempre le suelo colocar cada cierto tiempo monedas, dinero, etcétera, como pequeñas ofrendas hacia él. Sé que esto hay gente a la que no le gusta hacer ofrendas de este estilo, económicas, de dinero, pero bueno, yo creo que tampoco nos cuesta nada, como yo hago, ¿vale? Una vez al mes o cada 2 meses, le pones una moneda, 1 euro o 20 céntimos o 50 céntimos, lo que tengas, ¿no? A mano para darle. Yo, por ejemplo, es que tampoco me puedo permitir darle más porque no tengo unos ingresos estables, ¿vale? Aunque no me parezca, soy un chaval joven, entonces, bueno, a lo mejor hay alguno que piense que soy más adulto, ¿no? Por aquello de que tengo un canal y demás, pero en verdad yo ahora mismo todavía no tengo ni los 20 años, o sea que todavía soy joven, todavía estoy con mis estudios y demás. Así que, bueno, decir que, bueno, que para mí es un poquito más complicado. Habrá gente para que sea más fácil y habrá gente que también tenga esas complicaciones, ¿vale? Entonces, simplemente decir que, a ver, podéis llegar a hacerlo sin darle este tipo de ofrendas, pero sería bastante más complicado. Así que a lo mejor por eso sí que es verdad que la invocación puede ser menos factible para ciertas personas, o simplemente haya gente que no le guste este tipo de cosas, ¿vale? Finalmente, cuando ya tú creas tu altar y empiezas a dar como ciertos tributos al dragón, podrás, normalmente esperas un día o dos y le rindes estos pequeños tributos y después vas a poder invocar a ese dragón, ¿vale? Ya de por sí con esto atraerá la atención de los dragones, ¿vale? Con estos altares y con estas ofrendas, ¿vale? Hacia ellos. Y ya simplemente sería una pequeña meditación de atracción. Ya expliqué un poquito cómo funcionan estas meditaciones, ¿vale? En la que
dejamos nuestra mente en blanco y hacemos que nuestro cuerpo, en vez de emitir señales, reciban, ¿no? Solo que en este caso es un poquito distinto, porque también tienes que emitirlas, o sea, primero tienes que emitir la señal, ¿vale? Es como los de Yin, emites la energía, emites esas ideas, esos pensamientos con los que llamas al dragón, con un mantra, con un tipo de rezo o lo que tú prefieras, o simplemente con tus propias palabras, eso ya va al gusto de cada uno. Y cuando ya has hecho esta meditación, ¿vale? Y has emitido esas señales, con eso vas a atraer a los dragones y a partir de ahí simplemente tienes que pararte y recibir información, o sea, empezar a actuar como un receptor y solo esperar a ver si algún dragón te responde. Llegará un momento en el que algún dragón se acerca a ti y algún dragón se conectará contigo. Normalmente no suele ser muy difícil, ¿vale? Ya que los dragones sí suelen estar muchas veces más a disposición de las personas para actuar como guías espirituales, como bien hemos dicho antes, como aliados, etcétera, o como protectores, ¿vale? Simplemente pedirle lo que deseéis, si queréis que sean vuestros maestros, si queréis que sean vuestros guías espirituales, si queréis que sean vuestros protectores, como es en mi caso, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente decirle lo que esperáis de él o lo que queréis y esperad a que el dragón os responda. Si no será la primera, no os frustréis, podéis intentarlo más de una vez, pero simplemente eso, tener vuestro altar con el que hacerle ciertas ofrendas para en cierta medida alimentarlo con esto y para aparte agradecerle por los servicios que os prestan. Esto con todas las entidades tiende a ser así, o sea, esto de darle algo, o sea, a lo mejor no una ofrenda de dinero como en este caso, pero sí, por ejemplo, con el Dijin ya explicamos lo de que quemabas el cabello y le dabas energía, o con los servidores, porque tienes que alimentarlos, les das parte de tu energía para que estos se alimenten. Esto en el caso de los servidores es un poquito más para que no mueran, ¿vale? Porque necesitan ser alimentados, pero en el caso de otras entidades, como serían los Dijin y los dragones, es más un modo de recompensarles por los servicios que ellos te están prestando, ¿vale? O sea que no lo considero algo realmente negativo, ¿vale? Como muchos consideran, y es algo bastante lógico, ¿vale? Ninguna entidad va a estar a tu lado ayudándote solo porque sí, ¿vale? Excepto el caso muy concreto, ¿no? El animal espiritual, que ya os enseñaremos el próximo día, no requiere de esto porque es una parte como tal de ustedes, ¿vale? En sí. Entonces lo que estás haciendo es conectarte con él, ¿vale? No llega a ser una invocación como tal, pero ya os explicaré un poquito mejor sobre ello. Al final lo que quiero decir es que esto es más una invocación, y en el caso de invocaciones de entidades un poco entre comillas ajenas a nosotros, o externas, en la gran mayoría de casos vamos a tener que dar ciertas ofrendas hacia ellos, o ciertos pagos, porque al fin y al cabo ellos están cuidando de nosotros o prestándonos algún tipo de servicio, y es natural, igual que cuando vas a un restaurante y pides algo de comer, por decir, pagas por ello, ¿no? O vas a una tienda, compras algo y pagas por ello, ¿no? O pagas por unos ciertos servicios, o porque te venden algo, etcétera. Pues esto es bastante similar, ¿vale? Solo que en este caso pues se hacen ciertas ofrendas hacia esa entidad que para eso te está dando una protección, una ayuda, etcétera. Pero bueno, chicos, el video va a ser bastante cortito. Esto es lo que os quería explicar. Ya os he explicado un poquito sobre los dragones, unas cosas bastante básicas, unas nociones de cómo son. Y ya digo que cada dragón puede estar conectado a ciertos tipos de elementos, y elementos bastante dispares, como ya digo, puede estar conectado a las sombras, a la luz, a la electricidad, etcétera. Hay muchos más elementos que solo los elementos principales, como serían el fuego, el agua, la tierra y el aire, ¿vale? Y los dragones pueden estar conectados a todos estos tipos de elementos, ¿vale? Igual que hay muchas otras entidades que también lo están, ¿vale? Entonces eso, igual que elementales realmente no hay solo de los 4 elementos principales, pero sí que son los más comunes, y también es verdad que los elementales, esos elementales se suelen hablar mucho de ellos porque son los que representan los 4 elementos principales, pero no significa que no haya más elementos secundarios, ¿vale? Creo que esto lo entendáis. Pero bueno, dicho esto, simplemente decir que eso sería lo primordial que os puedo hablar de los dragones. Lógicamente podríamos extendernos un montón, pero tampoco considero que sea necesario ni práctico, ¿vale? Simplemente decir un poquito una base sobre los dragones y el cómo invocarlos. Creo que está bastante bien. Sin embargo, si hay alguna duda podéis dejármelo en los comentarios, y también, como bien digo, responderemos cositas en el directo de este viernes, así que también podéis preguntarme por ahí si queréis, para que lo hable más directamente y responda más en plan hablado, ¿vale? En vez de por escrito.
Pero bueno, igualmente siempre es bueno que me dejéis comentarios en los que me deis vuestra opinión de cómo han sido los vídeos o cosas así. Y ya sabéis que aparte apoyáis un montón al canal porque cuando comentáis, dais like, etcétera, hacéis que los vídeos se posicionen mejor y así nos ayudáis a seguir creciendo, que ya casi somos 100 personas en este canal de YouTube. Y quiero aprovechar para daros las gracias. El canal está creciendo muchísimo gracias a toda vuestra ayuda y gracias a toda la colaboración que me estáis dando, todo el apoyo, etcétera. Gracias a todos los comentarios que dejáis, a los likes y al trabajo de todos nosotros. Gracias a ello el canal está creciendo muchísimo. Y ya digo que ya somos actualmente, ahora mismo somos 94 suscriptores a la fecha en la que estoy grabando esto. No sé cuándo se suba este vídeo, que supongo que será mañana pasado. No sé cuánto habremos crecido, pero sí que es verdad que actualmente somos ya 94 suscriptores, nos faltan solo 6 suscriptores para los 100 suscriptores. Y la verdad es que haber alcanzado ya casi los 100 suscriptores en 3 meses no está nada mal, es una meta bastante buena para un canal que está iniciando y demás. Así que bueno, simplemente deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais. Por aquí a la izquierda tendréis algún vídeo interesante del canal y por aquí a la derecha, bueno, mi derecha, vuestra... sí, vuestra derecha, claro, también sería. Tendréis para suscribiros a este canal, ya sabéis, suscribiros para apoyar y ya sabéis, sobre todo si no lo estáis, podríais ser por fin los que nos ayudéis a llegar a los 100 suscriptores, que la verdad es que sería muy de agradecer, la verdad. Un saludito a todos, también intentaré mandar algunos saluditos si puedo en el directo. Y nada, simplemente pasaros por allí este viernes, os estaré esperando para responderos vuestras preguntitas. Y ya pronto haremos muchos más vídeos, haré también el de cómo crear vuestra propia gárgola y golems. Y tras eso seguramente empecemos también a trabajar un poco en el tarot, que yo creo que esto es algo que a muchos os va a interesar. Así que nada, un saludito, adiós y recordad, cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti. Chao, chao.